defender con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Muy bienvenidos a Solo el amor crea, nuevamente en este espacio dedicado a la vida y a la familia. Hoy tenemos un invitado súper especial. Aquí estamos desde el equipo NSE Argentina, pero antes de presentar a nuestro invitado, doy las gracias, como siempre, a nuestro equipo técnico, Jorge Graña desde Alabama, y a la hermana Ofelia Mesa desde la parte técnica de NSE. Y yo, la hermana Alexandra Benavides, que siempre los acompaño en este programa. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante con Pablo Caruso. Pablo es argentino, licenciado en psicología, especialista en psicología clínica. Él es coordinador de grupos y docente universitario. Además de ser una persona, creo que su timbre de gloria es que es casado y tiene 2 hijos. Un feliz padre de familia, convencido de su fe, y que ha tenido un proceso de conversión que vamos a ir contando a lo largo del programa, digno de Nuestra Señora del Encuentro, digno de la Virgen Santísima, que siempre está buscando esa transformación en los corazones y propiciar ese encuentro con su Hijo. Bienvenido, Pablo, y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes, muchas gracias. Bueno, Pablo, cuéntenos brevísimamente algo de cómo llegó usted a ese encuentro con Dios, y vamos desenmascarando la nueva era. A ver, la historia es bastante larga, pero bueno, todo surge de un inicio donde yo siempre fui alguien que buscaba la trascendencia, buscaba un poco más el sentido de la vida, de lo que había más allá del día a día, del trabajo, del estudio, de lo que fuese. Y bueno, yo soy bautizado, tomé la comunión, pero después me alejé durante muchos años. Vengo de una familia que es cristiana, pero católica por default, con suerte misa de domingo. Entonces no había tanto desde allí, ¿no? Entonces encontré a lo largo del tiempo, como yo siempre lo explico en las charlas, hay varias formas de caer. Bueno, en mi caso fue más por búsqueda y por ciertas crisis a nivel identitario, en el sentido de qué hacer, qué no, para qué estoy, no crisis identitario en cuanto a ideología de género, que es otro tema, sino de, no sé bien qué hacer. Y ahí me encuentro con una persona que era un psicólogo. Yo estaba atravesando ataques de pánico en ese momento, como una gran crisis de angustia, y era una persona que era psicólogo, pero a la vez manejaba todo tipo de herramientas nueva era, con un linaje budista, con una comunidad chamánica en el interior del país, y así empieza el proceso, donde después yo me termino iniciando de Reiki, haciendo casi astrólogo, teniendo una clarividente de cabecera donde mes a mes yo recurría, y haciendo todo tipo de técnicas que te imagines, y además con todos los objetos aparejados que tienen, desde lecturas. Yo soy de mucho estudio, me gusta mucho leer y el conocimiento, también me entró mucho por ahí, objetos que vienen aparejados, como por ejemplo cristales, piedras, o sea, la New Age es un combo muy amplio. Entonces fui entrando y después me convertí de ser paciente a ser facilitador de. Entonces yo en mi práctica psicológica, en su momento, en el inicio, era un psicólogo, lo que se denomina holístico, aquellos psicólogos que lo que hacen es integrar todas estas técnicas, ¿no? Entonces viene un paciente, vos trabajás de la parte científica, pero a la vez le haces una carta astral, o le haces una sesión de Reiki, o empezás a buscar desde otros lugares la posibilidad de que esa persona se sane. O sea, en mi caso era para buscar el bien. Lo veo de muchas aristas a la persona, no solamente desde lo humano, sino también de lo espiritual, con este marco teórico, con esta antropología. Entonces, fue un proceso muy largo, donde siempre es como que siempre falta algo más. Por eso yo nunca dejé de buscar. No era una opción básicamente la Iglesia Católica en ese momento, porque cuando uno se mete en todo esto no es que te metes desde la teoría nada más. Claro. Hay todo un bagaje espiritual, el cual vos vas coexistiendo y va ingresando en vos, y después para hacer la salida en muchos casos requiere de muchos procesos, ¿no? A nivel espiritual. Entonces si querés me meto un poco ahí, es un poco más complejo lo que pasó en mi salida, pero
pero estuve como 15 años metido en todo esto y haciendo de todo, viajando, estando en comunidades chamánicas, con maestros chamanes, con un linaje budista, siendo casi budista, tratando de ser vegano en su momento, bueno, con todo el combo que te imagines. Pero bueno, uno estaba muy convencido de lo que hacía porque pensaba que ese era el camino, ¿no? Y como me dijo mi director espiritual cuando lo empecé a trabajar con él para salir de todo esto, me dice, Jesús no garpa en el sentido de es mucho más atractivo para la gente y es más, como se denomina, cool el meterte en todas estas cosas, ¿no? Que está a la vuelta de la esquina. Él es un crucificado. Exactamente, y como me dijo una profesora de una de las técnicas que yo hacía, budista ella, bueno, hoy el amor es un tipo colgado en una cruz, no me olvido más de esa frase que decía, ¿no? Pero yo siempre, cuando estaba en eso, y decían muchas, se jactaban de reírse de las misas, y yo siempre tenía la pregunta, ¿por qué esto? A ver, ¿por qué? Si es tanto desde el amor. Sobraría, sí, está de más, y no me cerraba, pero bueno, no tenía otra visión, no podía entrar a una iglesia, no podía ver un sacerdote por toda la carga espiritual que venía desde el otro lado. Entonces uno de los puntos es justamente la aversión a lo sagrado. Entonces me mencionaban una iglesia o un sacerdote y la verdad que corría, sin llegar yo a tener el grado máximo de influencia extraordinaria, que es una posesión. Yo llegué a tener vejaciones y eso fue como lo máximo que tuve, que son daños al cuerpo físico, y por lo cual en el proceso de conversión recurrí de oraciones de liberación y después de un proceso de año y medio con un exorcista para poder salir del todo. Claro. Sí, salir de eso y fue mucho tiempo después de volver a encontrar la identidad, porque yo trabajaba con esto, porque la gente venía a mí por esto, más allá de por ser psicólogo, y después de un día para el otro, desde mi consultorio cambió de tener budas por todos lados, lámparas de sal, piedritas, y hablar desde ahí a, no, ahora tener a Jesús o una virgen ahí, como mucho más minimalista, por así decir, y bueno, me dejó casi sin trabajo, yo no tenía casi un peso en ese momento, porque me iba excelentísimamente bien, y el del otro lado toca en uno de los puntos clave desde el mundo, que es el dinero. La ambición de la soberbia. Exactamente, entonces ahí yo también me empecé a preguntar, bueno, pero este es el camino, si ya a mí antes me iba bien y ahora me va mal, desde humanamente hablando. Entonces era ir con mi director espiritual a hablar, él me escuchaba, y bueno, ¿por qué el cristianismo es lo único que va, el catolicismo? Entonces él me seguía explicando y estaba como en esa puja, hasta que en un momento fue el exorcista me dice, elegí, si quieres estar en un camino, no puedes estar en los dos, y ahí fue cuando, bueno, sí, yo voy por acá y que Dios proveerá y veremos qué es lo que quiere, y bueno, pero se necesita mucho acompañamiento, porque si no solo es muy difícil. Bueno, pero usted cuenta en una de sus conferencias el toque tumbativo, porque lo tiene a través de la Virgen Santísima, ¿no? Sí. Yo intento ser muy devoto de la Virgen. Creo que estuvo siempre desde un principio. La advocación que más cerca tengo es la de Schoenstatt, porque cuando empecé a hacer un raconto para atrás, Schoenstatt tiene lo que se llama la alianza de amor con la Mater, con la Virgen, y haces todo un proceso histórico, y empecé a ver que en cada etapa de mi vida importante siempre había estado. Encontramos una medallita en un cajón después de 5 mudanzas que estaba. Mi abuela, que si mal no recuerdo, me encomendaba a la Virgen cuando yo tuve un problema de salud en mi nacimiento, pero la Virgen en la educación de Schoenstatt, y fue así como un proceso muy largo, o sea, un proceso cronológico donde siempre ha estado. Y eso fue muy revelador, porque bueno, yo eso no lo había visto nunca desde ese lado. Y en una de las iniciaciones de Reiki se me aparece la Virgen en una visión, pero la Virgen con la advocación de la Virgen de Luján, donde yo tenía una piedra colgada. Yo, como la nueva era es muy consumista, uno viene, como decía antes, aparejado, desde lecturas hasta piedritas, hasta cristales, un montón de cosas, amuletos, y yo tenía una piedra, una turmalina, que supuestamente esa piedra lo que hace es absorber la energía negativa del entorno, aparentemente, ¿no? Entonces uno tiene que andar protegiéndose. La tenía puesta, y en una de las iniciaciones de Reiki, donde la maestra de Reiki me impone las manos para hacer lo que se llama la sintonía, yo veo la Virgen de Luján que abre como sus rayos y escucho ¡pac! Y cuando termina todo miro, y en el piso, en ese momento, cuando yo vi que los rayos se abrían, estaba la piedra cortada a la mitad en el piso. Yo lo expongo y me dicen todos, no, bueno, es que la Virgen quiere que estés acá, está bendiciéndote para que vos hagas estas iniciaciones, bla, 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 bla. Obviamente que yo en ese momento lo creí por ignorante / ingenuo. Después me di cuenta que no, que había estado ahí como protección de esto, y que yo, bueno, no me había dado cuenta, pero había estado muy presente.
Entonces sí, siempre hubo algo muy mariano presente. Creo que me di cuenta cuando pude, o sea, básicamente. Pero qué hermoso, ¿no? El acompañamiento y bueno, lo que ella hizo con Jesús, ¿no? El Stabat. Y también por eso queremos hacer este tipo de programas, para que por Dios siempre va a estar la gracia, ¿no? La Santísima Virgen, y sobre todo en estos tiempos, como madre, se muestra como madre misericordiosa, paciente, que siempre al alcance, pero es importante desenmascarar y poner la verdad para que elijamos, porque al final somos libres. Eso también hay que contar con que somos libres, y es el máximo timbre de gloria que Dios nos puso, ¿no? Bueno, Pablo, ¿qué es la nueva era y por qué busca reemplazar la verdad única? A ver, para hablar un poco de la nueva era también tenemos que tener en cuenta el contexto, ¿no? A nivel universal o mundial que podemos ver. La nueva era es como si fuera una arista más de una agenda a nivel mundial que se está estableciendo. Nosotros tenemos la nueva era como parte de la búsqueda de una única religión universal. Tenemos después la operacionalización a partir de, por ejemplo, aborto, lenguaje inclusivo, ideología de género, de ciertos organismos supranacionales a nivel global, como por ejemplo la ONU, la OMS. Entonces lo que se intenta es como son los tentáculos de un pulpo. Es decir, bueno, la nueva era, que es a lo que yo me dedico, va a ir más a buscar esa nueva religión universal. Pero desde el otro lado lo que se busca es una nueva gobernanza global, y esto se habla por todos lados. El otro día Pedro Sánchez lo pone en uno de sus tweets, el presidente de España. Entonces no es que es algo que una teoría de la conspiración o algo que está oculto, sino que estamos hablando de un plan a nivel global, o lo que se denomina el famoso globalismo a nivel justamente mundial. Entonces la nueva era no es está orquestado básicamente porque su objetivo máximo es destruir justamente la presencia cristiana. Entonces la nueva era no es que es una técnica para eliminar mi dolor de cabeza, o hago yoga porque quiero hacer estiramiento. Obviamente que hay gente que va a ir a hacerlo sin conocimiento de esto. Así es. O sea, una de las grandes tácticas del demonio justamente es hacer pasar como que no existe, ¿no? Como que es una figura mítica, o que en realidad esto es medieval, y que los que hablamos de esto ahora somos gente que muy cuadrada, bueno, todos los comentarios que uno puede recibir en redes sociales. Pero en realidad, ¿por qué hablo de lo demoníaco? Porque es lo que está detrás justamente de la New Age. No son técnicas, siempre yo digo lo mismo, no son técnicas inocuas. Yo recién, hablando de lo testimonial, dije que era casi maestro de Reiki, de astrología, tarot, videncia, todas esas cosas, y yo, para salir de eso, no es que dije un día, bueno, no quiero más y ya está. No, yo cuando digo no quiero más, porque en un momento yo estaba entre el grupo de oración al cual empecé a ir, el director espiritual, pero hacía Reiki, estaban las dos cosas, no estaba entre ese tironeo interno. Claro. Exactamente. Y cuando yo digo, me empiezo a decidir a dejar lo otro, ahí empiezan los ataques a nivel preternatural, ¿no? Cuestiones bastante oscuras y feas. Entonces ahí tengo que recurrir justamente al sacerdote, el exorcista, etcétera. Entonces no es que no tiene costo, tiene un costo muy alto. Ahora bien, no todas las personas que hacen esto van a requerir de justamente un proceso exorcístico, no todo el mundo, pero sí mínimamente hacer un diagnóstico espiritual. Yo recibo muchos pacientes que trabajo tanto del nivel psicológico como del discernimiento entre lo que son patologías mentales o influencias extraordinarias, porque muchas veces se enmascara. Entonces a veces hay mucha gente que piensa que tiene influencias de todo tipo y en realidad por ahí tiene una patología severa. Así es. Pero ahí vamos al otro punto. Las personas se sienten muy desamparadas porque cuando van de un sacerdote por ahí ni siquiera sabe de esto. Yo cuando fui a confesar esto por primera vez, uno de los sacerdotes me dijo, no pasa nada. Es como que me dijo, seguí haciéndolo, seguí yendo a la vidente, no pasa nada, está todo bien. Y cuando voy de quien soy mi lector espiritual, me dice, no, el amor de Dios todo lo puede, que fue lo que me dijo el anterior sacerdote, pero en el medio hay muchas cosas que hay que hacer. Claro. O sea, no es que por solamente el amor de Dios ya está y saliste de esto. No, a ver, si vos te metiste en esto, hay que hacer un proceso y ver qué es lo que tenés y qué es lo que no. Pero esto se desconoce, porque no se predica sobre el tema, no sé si los sacerdotes tienen miedo, o viene alguna bajada de línea, los seminarios no enseñan esto. Entonces salen con un desconocimiento generalizado que
humildemente Dios nos pone a varios en este lugar para tratar de colaborar un poco, pero me parece que tiene que haber una formación sobre el tema. Y antes, fuera del aire, hablábamos de que, bueno, en las parroquias, por ejemplo, hay titulares o ¿cómo es? Panfletos Yoga. que dicen yoga, que dicen constelaciones familiares. Entonces, claro, hay una confusión tremenda acerca del tema. Y en el fondo, Pablo, es como suplir, estamos hechos para Dios, estamos hechos para lo eterno, tenemos sed de infinito, ¿no? El alma del hombre está hecha para la eternidad y claro, esta nueva, que intenta quitar a Cristo de en medio, pues tiene que valerse, porque si vamos al meollo del asunto, se vale exactamente usa la simbología católica, porque es la única verdad que trasciende y que nos lleva a la vida eterna. Entonces, porque que la piedrita, que la no sé qué, porque claro, que necesita un montón de cosas para suplir la comunión, la gracia, que evidentemente todos estamos destinados a la eternidad, infierno o gloria, pero todos estamos destinados a la eternidad. Pero necesita suplir con todo y además la cantidad de dinero que deben ganar. Sí, porque todo esto es en general remunerado, pero sí, a ver, a nadie le seduce, como me dice esta profesora en su momento, un tipo colgado en una cruz. Eso es lo que a mí me dice, ¿no? Esta persona, obviamente con toda la blasfemia y con todo el odio que se le tiene, y todos corremos en cierto sentido de la cruz. A nadie nos gusta estar crucificados en ese sentido, pero me parece que es el único camino, y estas técnicas lo que van haciendo es dándote un poquito como de azúcar, por así decir, ¿no? Bueno, a ver, tenés un problema con tu familia, anda a hacer constelaciones familiares. No tienen idea de lo que es las constelaciones familiares. Yo ayer justamente subí un video sobre cómo te venden el Reiki. Encuentro una nota en un periódico, en un diario muy importante de Argentina, en su sección de salud, que dice, bueno, la técnica que te equilibra emocionalmente y te desbloquea no sé qué cosa. Entonces yo salgo a hacer un video para desmentir un poco esto, porque como se vende del mainstream todo este tipo de cosas, la gente ve y lo consume. Tengo una dolencia o tengo un problema emocional, voy a hacer Reiki. Y no saben que en el Reiki, por ejemplo, hay invocaciones directamente muy demoníacas que están en juego. No se sabe eso, nadie te lo explica, ¿no? Cuando vos estás haciendo, yo era reikista, estás invocando determinadas dioses paganos, no estás invocando, o sea, eso lo que te dicen es que invocás la energía crística, porque el lenguaje es muy importante acá. Una de las lógicas de cooptación es justamente cooptarte por las imágenes, por todas las simbologías. ¿Cooptación? Es como captar. De captar, sí, exactamente. Entonces te captan a partir de qué? De, bueno, vas a un consultorio, por ejemplo, de un tarotista o lo que sea, y encontrás a Miguel Arcángel, la Virgen, después encontrás los chakras, encontrás Quan Yin, encontrás un Buda. Eso es lo que es el sincretismo. Es el juntar distintos elementos, el budismo, el cristianismo, el taoísmo, el hinduismo, todo. Entonces vos decís, acá estoy perfecto, estoy cuidado por todo esto, no estoy tan alejado, y es un gran problema. Entonces me parece que la formación tiene que ser un punto muy importante, porque si no, en el desconocimiento, y sobre todo cuando uno ingresa en esto, es crisis emocionales, angustias, gente que necesita ayuda. Exactamente, a través de la vulnerabilidad psíquica o del momento vital de la persona, se ingresa en esto. Después es muy difícil salir muchas veces. Pero además, Pablo, usted que es psicólogo, ya se está trabajando muchísimo el sentimiento de la gente, la vulnerabilidad. Toda la vida en los colegios, toda la vida hubo niños que se peleaban, toda la vida existió gente que fue somatotónica y le pegaba al niño pequeñito y el otro se defendía. Pues que eso forma parte del ser humano. Pero ahora le ponen unos nombres y es como si el ser humano fuera incapaz de pensar, de tener un resorte, y por eso el animal también ha cobrado tanta importancia, porque que los niños se peleen en clase ahora le llaman, pero hay niveles de niveles, pero el famoso bullying, que los niños no sean capaces, no sé, pero después a la hora de defenderlo, lo que realmente tiene valor, pues nadie lo defiende. Entonces está la ideología de género a la orden del día, está la pornografía a la orden del día, que de eso sí tendríamos que proteger a los niños, no de un nene. Entonces me parece que también es una técnica de la nueva era y del nuevo orden mundial exacerbar lo normal de un ser humano en su proceso de desarrollo, y ya le ponen un nombre
como si fuera a atacar al otro. No sé, es algo muy extraño también. Sí, a ver, algo del núcleo de la New Age es que va a trabajar en el nivel de los sentimientos, de los instintos y de las emociones. Uh-huh. O sea, hoy lo que se está intentando hacer a nivel global, justamente, por más de que nos tilden de teoría de la conspiración, pero en realidad hay evidencia cuando uno habla de la Agenda 2030 o ahora lo que se denomina Agenda del Futuro, justamente es desarraigar al hombre de sus características bases. Es decir, si un niño no puede definirse como hombre o como mujer porque se le metieron en la cabeza de tal forma que mediante la autopercepción él o ella puede ser lo que quiera ser en el momento que quiera ser, como por ejemplo el género 2 espíritus o todos los que hay, más de 120 y pico, entonces es desarraigar justamente la base. Entonces, si un ser humano no puede reconocerse como tal, mirando básicamente su propio cuerpo y teniendo una imagen y formando una idea de quién es, bueno, ahí ya estamos complicados. Entonces lo que se está haciendo es destruir justamente la identidad. Y ahí puede entrar cualquier cosa, porque se destruye la identidad, se destruye la familia, se destruye la religión. ¿Qué queda? Bueno, quedan personas que están sometidas justamente al poder de turno, que lo que intenta hacer es llevar para tal o cual lado. Claro. Según el lado que quiera, ¿no? Básicamente. Entonces, por eso cuando hablamos de New Age estamos hablando de uno de los tentáculos de un gran pulpo o leviatán, podríamos decir, que lo que está haciendo es una destrucción masiva. Pero esto ya viene de mucho tiempo atrás. La teosofía, justamente, lo que buscaba Madame Blavatsky era, tenía un odio acérrimo al cristianismo y buscaba la destrucción del cristianismo. La masonería también. Y una de las piedras fundacionales de la New Age es la teosofía. Teosofía, masonería, espiritismo, paganismo, ¿no? Todos esos son como las bases de este movimiento, que para responderte la pregunta anterior, que por ahí me fui un poco de tema, es un movimiento que nace más o menos en los 60, que tiene características sincréticas, de sincretismo, es decir, va a tomar distintos elementos, donde se busca una única religión universal, no tiene una forma explícita, y a partir de, por ejemplo, ser pacifistas, buscan un único gobierno mundial, piensan que la energía, la antropología justamente es que la energía universal somos todos nosotros energía, como Freud, por ejemplo, lo definía como el sentimiento oceánico, donde nos tenemos que fundir con ese todo, y que básicamente hay dos elementos centrales, el ocultismo y el esoterismo. El esoterismo es ese conocimiento interior, ¿no? Eso que está dentro, y el ocultismo es el medio por el cual llegar, técnicas mágicas, ¿no? Entonces tengo que ir a descubrir, dicen que todas las tradiciones paganas van a ser sacadas a la luz, ¿no? Porque lo que se intenta salir es de lo que ellos le llaman la era de Acuario, de salir de la era de Piscis para la era de Acuario, que es justamente la destrucción del cristianismo, ¿no? Ellos hacen una analogía entre la era de Piscis, la anterior, que sería lo autoritario, lo que viene de afuera, el cristianismo, esa relación asimétrica o jerárquica con ese Dios. Yo estoy hablando de cómo ellos lo dicen, ¿no? Sí. Versus la era de Acuario, que es una era más creativa, una era nueva, donde todos nos fundimos en el amor, bla, bla, bla. Ese es el relato típico, ¿no? Estos son algunos de los elementos centrales de lo que es la New Age. Podríamos hablar del gnosticismo, hablamos de ideología de género, aborto, etcétera. Una pregunta, Pablo. En el fondo, porque Cristo dice, cuando Dios nos crea para la libertad, pero como seres responsables, dueños. La persona es responsable, con un alma eterna. Y esto no sería como quitar toda responsabilidad, es como evadir todo lo que sea, decir yo soy el que tengo que cumplir, yo soy yo me voy al cielo, yo me voy al infierno, yo tengo que responder por los actos que hago. Sí, a ver, otro de los elementos es que las personas que están en la nueva era tienen el concepto de la autosalvación. Yo me autosalvo, porque como yo co-creo con ese universo, pero a la vez me autosalvo a partir del conocimiento que voy teniendo, ¿no? Por eso estamos hablando de que es gnosticista la New Age, ¿no? Eso se dicen que van hacia la autosalvación. Es todo muy yoico. La nueva era, hay algunos autores que son muy importantes de la nueva era que van a hablar del narcisismo espiritual. Es decir, yo estoy en el centro, yo puedo a partir de entrar en estas técnicas sanarte, yo soy reikista, entonces vos no lo sos. Hay mucho juego de poder también. Ya. Hay mucho juego de poder. Yo tengo estos dones, vos no los tenés. Yo puedo sanar con las manos, vos
no, yo puedo ver la carta astral y leerla y entenderla y vos no. Estamos hablando de conocimiento, no de un conocimiento que tiene justamente su interrelación con lo espiritual, que es más invisible, no solamente leer libros. A eso vamos. Entonces es muy yoica, es muy narcisista. La nueva era no tiene esa concepción donde soy humilde y hay un otro que me salva. No, yo me autosalvo, yo estoy en el centro. Por eso el padre Kentenich va a hablar de que va a hablar de la herejía antropológica, ¿no? O donde el hombre se pone en el centro y ya deja a Dios de lado. Bueno, tendríamos que hablar del paso de la modernidad a la posmodernidad, por ejemplo, o de lo medieval, la modernidad y la posmodernidad, donde va haciendo un cambio de Dios a la razón, al sentir, ¿no? Para hablarlo bien simplistamente. Entonces es muy yoico la nueva era y es muy arrogante, y además tiene esta concepción muy soberbia de que yo tengo y vos no. Yo puedo tener todo esto a partir del conocimiento, donde estoy metido, vos no. Pero realmente ahí se ve como la soberbia es como caprichosa, como poco inteligente, ¿no? Porque en realidad en el fondo es inflarse de nada, porque exacto. Es como una piñata, ¿no? Sí. No sé cómo le dicen en España, pero es como una piñata. En los cumpleaños aquí tenemos las piñatas, que es como un globo donde se le mete caramelos o dulces adentro, y se infla y después vos lo pinchás. Bueno, eso es lo que pasa, es exactamente lo que pasa, ¿no? Uno se piensa muchas cosas y después quedás tirado en el piso cuando intentás hacer algo distinto. A ver, si vos seguís toda la vida por aquí, no pasa nada. O sea, no pasa nada en el sentido... no pasa nada. A ver, no pasa, me explico mejor. No pasa nada en el sentido de que el del otro lado va a estar apoyándote, probablemente te dé éxito, probablemente te dé dinero, probablemente te dé lo que necesitas a nivel humano para que sigas persistiendo ahí, te va alejando cada vez más de Dios y vos te convertís en un bicho consumista de todo esto, pero te crees que sos wow, te crees que sos un montón. Y funciona de esta forma, ¿no? Funciona de esta forma porque justamente si uno se considera lo más humilde posible y pequeño para que Dios nos salve, para tratar de hacer lo mejor que podemos, del otro lado yo tengo un ego muy inflado. Pero además creo que también desde ese punto de vista el que es humilde es capaz de reconocer de que es capaz. El que está tan obnubilado por la soberbia ni siquiera se mide en capacidades. O sea, todo es como... Sí, vivir de lo que le rodea, pero en realidad tampoco se desarrolla, porque la máxima potencialidad está en el alma. Exacto. Entonces es como apagar... que perdone si me adelanto, pero creo que es lo del demonio, ¿no? Destruir el sello divino para que triunfe la destrucción, porque en realidad tampoco va para ninguna parte, ¿no? No va para ninguna parte, o sea, y el objetivo máximo, como estamos hablando, es esa destrucción o el alejamiento del hombre con Dios. Entonces, ¿qué queda? ¿No? Queda algo muy de filósofos existencialistas, donde justamente es muy nihilista, es la nada. Si yo no tengo un sentido de trascendencia, no tengo un sentido del para qué estoy, lo más probable es que la angustia ingrese, ya yendo al plano psicológico, y necesite llenar, hablando muy simplistamente, ese vacío desde diversos consumos problemáticos. La nueva era es un consumo ideológico, básicamente, o ideologías de turno. Entonces levanto falsas banderas porque, las mujeres están oprimidas, entonces levantamos la bandera del aborto, del feminismo radical, y voy y corto las calles y no sé qué, y en realidad ni siquiera entienden esas chicas de 13, 14 años por qué, o que es un aborto, por ejemplo, ¿no? O piensan que, bueno, a ver, hay tanto nivel de vacío que no pueden reconocerse como hombre, como mujer, entonces tienen que hacerse, no sé, operaciones o cirugías para cambiar el famoso cambio de sexo, que en realidad no se puede cambiar, ¿no? Y eso lo hacen porque justamente esto, que es otro de los tentáculos, está puesto en niños pequeños o adolescentes, donde todavía en su etapa están justamente en el cambio de etapa cronológica, donde es todo muy emocional, e ingresan por allí. Entonces está perfectamente pensado, ¿no? Justo ayer o estos días salió una noticia de que en provincia de Buenos Aires estaban dando libros con contenido muy pornográfico y pedofílicos, ¿no? Y salieron creo que 6 denuncias penales y ya están retirando el libro, ¿no? En escuelas públicas. En las escuelas con la ESI. Exactamente. Claro. Otra de las aristas de toda esta cuestión, la famosa ESI, ¿no? Que se vende bárbaro, pero en realidad es muy problemática. Bueno, Paula, está súper interesante. Vamos a ir a una brevísima pausa, pero antes de ir, hermano Ofelia, yo quería leer con la frase que quería empezar de Chesterton: quitad lo sobrenatural y solo quedará lo que no es natural, que es la gran lucha. Pues vamos a una breve pausa y regresamos.
Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Regresamos a Solo el Amor Crea, hoy con Pablo Caruso, licenciado en Psicología, especialista en Psicología Clínica, feliz padre de familia y realmente una persona que está trabajando al servicio de la verdad. Hoy estamos desenmascarando la nueva era con Pablo y hemos ya hablado un poco de qué significa la nueva era, el tentáculo, el pulpo que hay con todas las ideologías que lo circundan, la incidencia tan grande que está teniendo. Pero Pablo, como este programa es para la familia, a mí me gustaría que usted también, como padre de familia que tiene esa experiencia del día a día, nos cuente un poquito de por qué es tan peligroso todo el tema del esoterismo y de qué manera se va filtrando como con piel de oveja, ¿no?
A ver, como hablábamos antes, todo este entramado, esta agenda, lo que va haciendo es buscar que los objetivos sean los más pequeños. Es muy difícil que a una persona más grande esto le ingrese, a menos que estés muy ignorante, ¿no? Pero es más difícil que ingrese, es más fácil en los niños. Entonces, hay distintos instrumentos por los cuales ingresa todo esto, ¿no? Los espectáculos, los influencers son muy, muy, muy peligrosos en ese sentido, porque, no sé, una Taylor Swift o Lali Espósito o esos personajes los siguen millones y millones de niñas, por ejemplo, ¿no? Entonces bajan banderas como, por ejemplo, del aborto, en general del feminismo. Entonces, la niña que sigue a determinada influencer, que es su ídola, porque hay una idolatría allí propia de la pubertad o la adolescencia temprana, si como una suerte de falacia de autoridad, si esta persona que para mí es muy importante lo hace, yo también tengo que seguir esto. Entonces ahí tenemos uno de los actores principales. Después son los planes de estudio en las escuelas, ¿no? Justamente fuera del aire hablábamos que en estos días en provincia de Buenos Aires, aquí en Argentina, hubo una suerte de 6 o 5 denuncias penales porque se están dando libros en las escuelas públicas que tienen contenido pornográfico. Entonces creo que los están retirando, gracias a Dios. Entonces ahí tenés otro actor directamente. Y un actor muy importante, que es el fundamental, es la casa de los niños. Bueno, cómo se vive la fe allí, cómo los padres se interrelacionan, cómo es las creencias que tienen, cómo es la educación. Entonces hay distintos aristas, distintos lugares por donde esto puede meterse, ¿no? Desde los espectáculos, las series, el móvil, la información que consumen. Yo atiendo adolescentes y muchas veces adultos jóvenes que consumen cosas muy problemáticas en las redes sociales. Y que no tienen ningún tipo de coto, ningún tipo de límite. Entonces me parece que lo principal es la formación de los padres. Si los padres no tienen formación acerca de estos temas y piensan que, no sé, la Agenda 2030 es algo genial, que piensan que el aborto es un derecho de la mujer, o que piensan que la ideología de género lo hace libre a los niños, y tenemos un problema de que los niños van a hacer cualquier cosa. Obviamente que conocer de esto y intentar hacer lo mejor posible tampoco te asegura el éxito, porque los niños también coexisten dentro de ciertos ambientes escolares, ciertos ambientes de socialización secundaria. Entonces, nada asegura el éxito. Da una probabilidad mayor de que aparentemente con una base más sólida no se caería en esto, pero ingresa por todos lados. Bueno, pero decíamos anteriormente, Pablo, que la familia es el núcleo, y es verdad. ¿A quién va dirigido esto? La gente más frágil, ¿no? Frágil por vacíos afectivos, frágil por problemas familiares. Hace poco leía una estadística en un Instagram de cuál era el perfil que buscaba ese grupo, ¿no? Entonces ponían en el perfil descriptivo, en el estudio que hacen, que la chica sea preferiblemente hija de padres separados o que no tenga padres, que tenga problemas económicos, que quiera, tenga mucha ambición de dinero, y luego que claro que a nivel de fe esté en cero, ¿no? Entonces, si ya tenemos un niño que tiene como las papeletas en cuanto que una familia sin estructura o una cero vida de gracia y más bien pecado, pues apuntan ahí. Sí, es más fácil. Es mucho más fácil ingresar ingresar en la persona o en los niños o mismo en los adultos, claro, cuando no hay una base de sustentación sólida. Podríamos parafrasear la famosa casa sobre roca. Si la casa está sobre básicamente madera balsa, entonces ahí puede ingresar cualquier cosa, porque no se puede contrastar con nada. Entonces, si yo no tengo una base donde hay un Dios creador, donde me sustento, donde soy humilde, donde soy pobre, donde básicamente dependo y no, en realidad mi base es que yo puedo todo, que lo humano está por encima, donde con mis propias fuerzas de voluntad voy a co-crear con el universo, donde mi bienestar depende de solamente mis pensamientos, y donde mi familia básicamente no tiene una noción de trascendencia, sino que es el día a día, el consumismo, etcétera. Y bueno, va a ser mucho más fácil. Lógico. Va a ser mucho más fácil. Que ya está apuntado, y eso se tienen que tener en cuenta los padres de familia, ¿no? Que ya tienen un público objetivo bastante detectado, y ellos están participando de ese plan cuando no luchan por el matrimonio, cuando no luchan por hacer las cosas, pero como Dios quiere, porque el plan de Dios pues estaba
todo el problema creo que es intentar enmendarle la plana a Dios, ¿no? Sí. Y el experimento nos está saliendo bastante costoso. Está saliendo muy costoso porque justamente lo que se intenta es ir corriendo a Dios del centro. Por ejemplo, con la astrología corres a Dios del centro a partir de poner los astros, ¿no? Con el tarot corres a Dios del centro poniendo las cartas por encima. Con la evidencia corres a Dios del centro para poner un ser humano que aparentemente tiene un montón de dones que te va a dar las respuestas y las soluciones a tus conflictos. Entonces, con cada una de las técnicas que podríamos enseñar, que hay más, que hay un montón, lo que se intenta es ir corriendo a Dios del centro de la vida de todos nosotros. Y ahí justamente el pecado, la definición es la separación de Dios, es el alejamiento de Dios. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a tener una vida lo más virtuosa posible si el actor principal del cual dependemos está corrido y reemplazado, sustituido por otra cosa? En este caso, las ideologías, la New Age, toda esta cuestión, ¿no? La ideología, no sé, el comunismo. Bueno, entonces son comunistas y entonces ponen a Marx como su dios. O ponen todo lo que estamos viendo, ¿no? Básicamente. Así es. Bueno, antes de seguir, tenemos una llamada, no, simplemente nos reporta la sintonía. María desde Buenos Aires dice: excelente, como habla Pablo. Pablo Caruso, pregunta el apellido. Tiene un canal, ¿no, Pablo? Tengo Pablo Caruso, psicólogo, en YouTube, sí. Ajá, para que lo sigan. Y sí, tanta razón. Bueno, pues María, para que te animes y te unas, te sumes a nosotras, que estamos intentando agarrar al grupo de gente que realmente quiera pensar. Tampoco necesitamos mucho más. No se necesita demasiado, es pensar un poco. Es pensar un poco, sí. Y bueno, hacerle bien a la gente, porque creo que también otro de los graves problemas es esa ausencia de la verdad, ¿no? Es como que lo que a usted le pasó. Sí. Sí, porque se reemplaza, volvemos al concepto de reemplazo o sustitución, de la verdad por falsas verdades. Y también hoy estamos en una etapa de la posverdad, donde ya no se sabe lo que es verdad, o cada uno de nosotros tenemos una verdad, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas que promueve la nueva era, ¿no? Que cada uno tiene su verdad. Exactamente. Sí, hay una verdad por cada individuo que hay en el mundo. Y eso, al final, ¿cómo se conjuga? ¿Cómo se llega a una armonía? ¿Cómo se cocina eso? Porque no me entero. Cada uno con su verdad, ¿qué es? A ver, como el ser humano va a estar en el centro, como yo voy a estar en el centro. Recordemos que pasamos de la modernidad a la posmodernidad, y la posmodernidad, una de las características es la destrucción de las verdades, de los axiomas, de justamente aquellas verdades que fueron pasando a través de los milenios. Entonces yo tengo mi verdad, yo paso a ser el centro. Por eso estamos hablando antes de narcisismo espiritual. Yo estoy en el centro, yo tengo mi verdad, donde yo voy co-creando con ese universo en base a lo que yo creo. Por eso volvemos al concepto de la autopercepción. Si yo pienso en este momento que soy una mujer, puedo serlo. Puedo hacerlo, y después están todos los medios para llegar a concretarlo justamente en el templo de mi cuerpo, con, por ejemplo, una socialización a partir de la vestimenta, la ideología y, por último, la cirugía, ¿no? Entonces, claro, yo estoy en el centro, en el centro del cosmos, como se le llaman. Y todos co-crean conmigo, y también hay entidades espirituales que están a mi servicio. Y a partir de esa verdad que se supone que es la de esa persona, ¿qué relación tiene con el entorno? Porque el entorno se ve beneficiado a partir de todo lo que yo hago. Sí, el entorno se ve beneficiado a partir de lo que hago. O no beneficiado. O no beneficiado. Bueno, el entorno o el contexto de socialización es importante porque, por ejemplo, cuando yo tenía todo mi entorno que manejaba energía, que estaba metido en estas cosas, que Dios estaba muy lejos, eran todos budistas, hinduistas, etcétera. Y cuando yo voy haciendo esa conversión, pongo el ejemplo para que pueda graficarse mejor, genial, empezaron bueno, vos sos el convertido, el convertidito, ahora seguís a Dios, no sé qué, y todos esos vínculos empezaron a caerse solos. Yeah. O sea, yo no hice ningún tipo de esfuerzo. Dios se ocupó de, por así decir, limpiarlos, ¿no? No hice ningún tipo de esfuerzo. Se fueron alejando solos porque yo seguí otro camino. No es que yo dije, bueno, un día no te veo más por esto, por esto. No, yo en ese momento estaba haciendo, como mencionaba antes, las dos cosas. Y se fueron solito corriendo, y Dios puso otros vínculos en esta línea, podríamos decir. Entonces, el contexto es importante porque también, por ejemplo, no sé, este es un claro o típico imagen. Hay una chica que tiene 12, 13, 14, 15 años, que viene de una familia católica que es provida, y en la escuela son todas las chicas abortistas. ¿Y qué va a pasar?
si una de las características básicas de la adolescencia es el grupo de pares o la pertenencia y la separación de los padres a partir del grupo de pares. Y el grupo de pares son todos abortistas que dicen, si vos no comulgás con nuestra ideología vas a quedar excluida. Esa niña se encuentra lamentablemente pobre en un brete. ¿Qué hago? ¿Sigo los valores de mi familia o pierdo mis amigas o me meto a mis amigas, tengo un conflicto con mi familia? Lo más probable es que elija el grupo de pares, a menos que tenga una base lo suficientemente sólida como para decir, no voy por este camino, que las hay y gracias a Dios hay muchas, y me quedo aquí. A lo sumo pedirá un cambio de colegio, a lo sumo hablará, verá la manera de poder salir de ahí, pero se necesita una base sólida, y esa base sólida viene de la casa. Lógico. Viene de ahí, que a ver, como padre de familia, teniendo 2 hijos, no es tan sencillo, ¿no? Porque no es que seguís un lineamiento o instrucciones. Ahora hago esto, ahora hago lo otro, entonces sale perfecto todo. No, a veces no es tan sencillo, pero bueno, me parece que hay que apostar a eso. Bueno, y también hay un concepto de lealtad que creo que nosotros los cristianos, los católicos, y que sabemos que vamos camino a la eternidad y que seguimos a un crucificado, pues tenemos que tener muy presente, y es eso. La lealtad con Dios, que me parece que de verdad es el que sufre más, ¿no? El que más ama es el que más sufre, porque entonces como ya la fórmula de Dios parece que no funciona, pues nos damos la vuelta y lo dejamos, lo que a usted le hicieron sus amigos de la nueva era. Exacto. Pues mira, usted ya no está en mi línea, porque en el fondo es que cada uno tenga su verdad, es alimentar su egoísmo. O sea, no hay, claro, la palabra caridad no existe en absoluto, y la caridad es la ley del amor, la virtud teologal que nos va a llevar al cielo y la que va a perdurar eternamente, ¿no? Pues vale, bien, aquí no existe, porque en el fondo es, tú ya no estás en lo mío, adiós y muy buenas, y te dejó tirado. Y ya no importó si te quedaste sin trabajo. En su caso, usted ya no tenía pacientes, ya no tenía, y creo que nadie le dio una manito, ¿no? No, los que me dieron una mano fueron sacerdotes, fueron la gente que justamente nueva que aparecía desde este lugar. Ahí sí encontré una ayuda, sí. Entonces, bueno, yo, como la que voy a pie y observo su caso, pues digo, mira, merece la pena ser leal a Dios, porque nunca nos va a dejar solos aún después de que le hayamos hecho las 1001. Sí. Y entonces ahí está el verdadero amor. Entonces es que también desenmascaremos toda esta maldad que hay, que en el fondo es, y mire, tan sencillo como quitar el pecado y empezar a hacer la vida de gracia, meter la gracia en el mundo y en la familia. Vuelvo y digo, debe ser muy complicado cuando se vive en una familia con unos hijos, con todo un contexto que va totalmente en contra. Pero es que una vez que usted lo acaba de decir, una vez que uno se mete, es que yo no hice ningún esfuerzo. Lo malo se fue y bueno, ahora sí queda su esfuerzo personal del día a día, el enfrentarse con una realidad de tener un peso, haber tenido mucho. Sí. Pero eso ya es una responsabilidad de una persona que decide libremente ser leal con Dios, ¿no? Sí, es una decisión con todo lo que trae aparejado. A ver, en caso de los padres de familia, me parece que hoy el desafío, por lo menos que nosotros estamos viendo, es en qué colegio mandás a los niños. Hay muy pocos colegios confiables que vos digas, esto no va a estar metido, ¿no? ¿Por qué? Porque por ley tienen que meter la ESI, entonces ¿de qué forma? Después pensás en estrategias como el homeschooling, pero tampoco es tan fácil de llevar adelante con una realidad donde uno tiene que trabajar y tiene que... O sea, es complejo eso. Me parece que es un momento, un desafío donde antes esto mucho no se pensaba. Bueno, el colegio que quedaba cerca de tu casa, lo mandabas y más o menos, sí, bueno, listo, mandalo, se acabó. Si hoy tenés mínimamente un poquito de conciencia de esto, decís, bueno, a ver, ¿dónde? Y con matrimonios amigos esto lo hablamos todo el tiempo, es decir, es muy difícil poder encontrar lugares, ¿no? Lugares de divertimiento, lugares de o instituciones deportivas o artísticas. El que le gusta el arte hoy está muy complicado, porque el arte está directamente ligado con toda la cuestión de izquierda, con toda la cuestión de esta que estamos hablando. La nueva era está metida en el arte sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué haces? Y si el niño tiene algún don artístico, ¿dónde bueno, es muy complejo, ¿no? Muy complejo en ese sentido. ¿En los niños en qué está metido en la nueva era, en el arte? Y en el arte está muy vinculado. Vos vas a una clase, no sé, la otra vez que llevamos a uno de los niños a una clase de una suerte de circo, de baile, esas cosas, y llegabas al lugar, tenías una lámpara de ser gigante, tenías budas, te hablan con esos términos, te hablan con lenguaje inclusivo. O sea, lamentablemente hay una ligazón directa entre el arte, las izquierdas, políticamente hablando, las ideologías y la nueva era. Está muy vinculado el ámbito del arte. Lamentablemente el arte es algo buenísimo, el arte es algo muy elevado, el arte es algo que está muy cerca de Dios, pero está distorsionado muchas veces.
Entonces también es un tema, bueno, ¿dónde? No es que es tan sencillo, bueno, lo llevo aquí, si lo pensás, por eso vos antes decías seres humanos que piensan, si lo pensás esto un poco, es complejo. Si no pensás en absolutamente nada de esto, listo, ya está, es más sencillo, es más sencillo. Bueno, la escuela de la vuelta de tu casa, este lugar, y listo, y después el niño va tomando todo eso, se le va rompiendo el cerebro, y después pasa lo que pasa. Insisto, el tratar de hacer las cosas bien tampoco te da a priori un éxito. Hay una probabilidad mayor de que por ahí pueda salir, pero no es que uno dice esto y ya está, es todo bárbaro, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que esto es, si elegimos a Dios, siempre sí. Vamos a tener el éxito, o sea, independientemente de que lo que pasa es que, claro, nos cuesta mucho y es una sociedad bastante inmadura como para asumir que seguimos lo que usted le contestaba a esa mujer, pues seguimos a un crucificado. Sí, entonces, yo igual me refería al éxito en cuanto a que el niño, que el hijo de cada uno de nosotros, siga por el camino de la fe y siga, a eso me refiero, ¿no? Obviamente que elegir el camino de Dios es el éxito asegurado, pero en el día a día de un niño que está en pleno crecimiento, ¿cómo, no? Que siga por esos caminos, porque por oposición a los padres, por ahí, ustedes son católicos, yo me hago budista, o sea, por una cuestión natural de la adolescencia, ¿no? Entonces, me parece que es un tema muy complejo, da para otro programa hablar de todo eso, pero bueno, me parece que... Además, súper lindo también, Pablo, y bueno, creo la experiencia que uno va teniendo cuando va viendo generaciones que se van educando, y es que si los padres tienen las cosas claras y tienen claro que tu gracia vale más que la vida y se mantienen donde tienen que mantenerse, el hijo puede dar 20.000 vueltas, ya puede ir y volver a donde quiera, meterse por todos los caminos que quiera, pero si encuentra la roca firme y vuelve por eso el punto de referencia es tan importante, y que los referentes no nos movamos, porque los referentes vamos como un poco al vaivén. Entonces, claro, los chicos también se quedan sin algo como una autoridad. Sí, que seamos lo más coherente posible, que no es tampoco sencillo, porque todos tenemos nuestras heridas, nuestra historia, nuestras cosas, y la coherencia muchas veces es algo que escasea, pero me parece que sí, ese es el camino, ¿no? Es un poco lo del hijo pródigo, ¿no? Que vuelve y que el padre lo recibe con los brazos abiertos, en el caso de que se vaya, ¿no? Y que pase algo de eso, que esperemos que no. Pero bueno, todas estas técnicas llevan para que esto lamentablemente suceda. Pablo, nos quedan pocos minutos, aunque vamos a seguir haciendo programas, porque de verdad que ya más específicos sobre explicando realmente por ejemplo, el programa que acaba usted de poner, súper interesante, todo lo del Reiki, porque además es que se vende como, perdón la expresión, pero como pan caliente. Y creo que nuestro deber es formar e informar. Ya después, pues somos libres. En estos 3 minutos, háganos como un resumen, y sobre todo de cara a los padres de familia, a los hijos adolescentes, ¿usted qué les diría? Y ¿con qué deben tener cuidado? Deben tener cuidado con lo que el mundo hoy está ofreciendo como algo bueno, como algo a lo que hay que adherir, como algo que hay que seguir. Me parece que hay que interpelar al mundo de hoy con lo que se está ofreciendo, no seguir todo lo que se propone, pensar un poco más y sobre todo tener una formación lo suficientemente vasta como para poder ser una luz en el medio de la oscuridad. Obviamente todo esto sustentado con la fe, sustentado con los sacramentos, sustentado con la fortaleza necesaria en Dios para poder llevar todo esto. Hoy estamos hablando de que hoy se habla mucho de la batalla cultural, pero por debajo de eso está la batalla espiritual. Entonces, que es la madre de todas las batallas, a mi entender, y estamos en un momento complicado, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia también. Entonces, me parece que las personas pueden empezar a tratar de ser más conscientes de que esto que está pasando, de que no solamente la vida consiste en ir a trabajar, irse de vacaciones, los placeres, el hedonismo y el esfuerzo, que está muy bien y que son cosas de la vida, sino que también hay una base en la cual tratar de ver lo que está sucediendo para que aquellos que vienen detrás puedan tener la formación necesaria para no caer en todo esto. Me parece que eso es clave, o sea, el punto de formación y de la coherencia, que acá nadie está hablando por encima, no es que uno es coherente, no, tratamos de hacer lo mejor posible, ¿no? Porque si no después vienen el detractor y decir, pero ¿de dónde se habla? No, uno trata de hacer lo mejor posible y pasar un mensaje y tratar de vivirlo. Lógico. A veces sale y cuando no sale uno se levanta, si se tiene que confesar se confiesa, si tiene que trabajar algo desde lo humano, trabajar algo de lo humano, para eso estamos nosotros, los médicos, los psiquiatras, los directores espirituales, etcétera, para tratar de ser lo más íntegros posible. Me parece que ese es el mensaje de hoy, de no seguir lo que se propone como algo cool, como algo a seguir, como algo importante. Pues sí, así es, y tomarnos la tarea de pensar. Esa es la labor de NS, la labor de todos nuestros medios de comunicación, intentar hacer algo que
bueno, que está inscrito en el corazón del hombre, ¿no? El pensar, el tomar las riendas de nuestra vida, pero no como dueños, sino como administradores. El problema es desconocer, pero ojo que aquí está el demonio, me parece a mí, que es quitar. O sea, tiene que haber una fuerza angelical, muy inteligente también, mala, porque al ser humano no se le ocurren, me parece, cosas tan malas. Y bueno, sí, el tema es que si estamos inspirados por, ahí se pueden hacer muchas cosas malas y la estamos viendo en el mundo hoy con todo lo que está pasando. Así es, esa es la resultante de este plan maquiavélico. Bueno, Pablo, de verdad, muchísimas gracias. Se lo encomendamos un montón a la Virgen y como siempre, súper agradecidos con la Virgen que sigue tocando los corazones. El suyo, además con una intelectualidad muy buena para poder seguir ayudando a la gente. Así que gracias y será el primer programa, pero espero que de muchos más. Muchas gracias y los invito a que me sigan en las redes, @PabloFCaruso en Instagram, Pablo Caruso Psicólogo en YouTube. Así que muchas gracias por la invitación y cuando quieran estoy a disposición. A ustedes, adiós. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.